Ok, entonces, quien les habla, soy Juan David Cano, yo soy ingeniero civil, soy especialista en vías y transporte, soy especialista en gerencia de proyectos de construcción y de infraestructura con la metodología del PMI. A través de los años he trabajado en proyectos de hidráulicas, presas hidráulicas, estabilización de laderas en ríos, en montañas, tanto en diseño como en construcción. He estado en diseño de vías, he estado en diseño estructural, en básicamente casi todas las ramas he tenido la oportunidad de pasar y en todas he tenido o he visto una problemática general cuando se refiere a procesos. Y es que en nuestra área de ingeniería de arquitectura muy poco se nos enseña a la lógica de programación y por ende muy poco estamos predispuestos a ver una oportunidad de mejora en cuanto a la optimización de tiempos. Hemos tenido herramientas o hemos gozado con herramientas que hoy en día han agilizado mucho nuestros flujos de trabajo, como el propio AutoCAD, porque antes era todo dibujo a mano. A mí me tocó estudiar dibujo técnico y pues todos sabemos que representaba una escuadra sucia, que representaba eso en nuestro tiempo. No solo era limpiarla, muchas veces era tener que volver a arrancar desde cero y hoy en día contamos con herramientas como AutoCAD y AutoCAD ha evolucionado, se ha convertido en Civil 3D, en Revit, en Rhino, en fin, no me refiero solo a AutoCAD, me refiero como tal a esta tecnología del dibujo asistido por computador o el CAD. Entonces he tenido relación con algunos de estos software que se ven aquí, obviamente Excel, pero quiero resaltar hoy Python, Civil 3D, AutoCAD, ArcGIS, Grasshopper de Rhinoceros, Microsoft Project, esto es Power BI y uno que no está acá que sería Rhino y QGIS. Desde Cronos GNT estamos con esta iniciativa de empezar este camino de webinars para entrenar a la comunidad y para entender también cuáles son las problemáticas y cuáles son los retos reales que ustedes encuentran en su día a día al momento de diseñar, al momento de dibujar. Y entonces nos podemos estar preguntando, pero ¿por qué debemos implementar o por qué debemos invertir de nuestro tiempo en crear una automatización de un proceso, en crear procesos propiamente en compañías y en crear sistemas? Básicamente es por dos cosas. Uno, porque los procesos de diseño son procesos iterativos, son procesos que van y vienen y en ese proceso de iteración o la razón por la cual es iterativo, ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero hay una cantidad de variables que influyen en que un diseño no salga a la primera. Generalmente hay una cantidad de capas o de filtros que deben pasar y me atrevería a decir que en cualquier área del diseño, sea diseño gráfico, diseño interiores, obviamente diseño arquitectónico y diseño, vamos a ingeniería, diseño estructural, cálculos, generalmente hay una serie de filtros que, que no pasan a la primera. Y eso es normal, pero esa es nuestra profesión. Es un proceso que va y viene, es un proceso iterativo y también, y la segunda razón por la cual deberíamos pensar en invertir de nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo y de la razón por la que ustedes están acá, es porque llega un punto donde probablemente ustedes dicen, ok, pero yo tengo estos procesos de diseño bien interesantes, yo tengo mis planos ya en el punto donde me gustan, ahora lo que quiero es escalarlos. Y el momento de escalarlos, vamos a ver algunas herramientas nativas de AutoCAD para hacerlo, pero créanme que lo que se puede lograr con la programación de computadores y con un lenguaje puntualmente como Python se siente como si estuvieras haciendo magia. Es increíble. Hoy vamos a ver una prueba de eso, una prueba básica, pero donde alcanzan a ver el potencial. Así es como luce un proceso de diseño general. Hay una, voy a apuntar por acá, hay una entrada de datos, hay una, hay una estandarización o una comunicación de esos datos a un equipo de diseño. Este equipo de diseño está representado probablemente por diferentes personas, roles profesionales. Luego de que el diseño está totalmente completado, pasa a una fase de aprobación
sea por el cliente, por la entidad, por la ciudad, el dueño. Y por último, hay una entrega del proyecto, un cierre del proyecto, se cobra el diseño y se termina. Vamos a ver ahora este mismo gráfico, esto que representa el proceso de diseño. Esto es muy general, ustedes podrán tener otra idea de cómo es el proceso de diseño de pronto en lo que ustedes se desempeñen. Eh, Esta invitación fue para ingenieros de todo tipo, para arquitectos, para todas las personas que estén relacionadas con el dibujo asistido por computador, y probablemente ustedes van a tener algunas cositas por cambiar respecto a esto, pero yo quise mostrar algo muy general, muy genérico para que todos estemos en la misma página. Y si vemos este mismo gráfico, pero ahora como un flujograma o un diagrama de flujo, vamos a tener lo siguiente. La recepción de los datos de entrada viene de diferentes fuentes y de diferentes formatos. ¿Qué son diferentes fuentes? A mí me han llegado proyectos por medio de un audio en WhatsApp, por medio de una foto, por medio de un dibujito en una servilleta, pero pueden llegar proyectos a través de un correo electrónico, de una llamada, eh, en una página web donde estamos haciendo algún tipo de licitación, entre otras fuentes, podrían llegar a nosotros a la mesa un proyecto. Y esos proyectos llegan también con diferentes formatos. Pueden llegar de un proyecto en Word, en Excel, en un KMZ, que es el formato de Google Earth, te puede llegar en AutoCAD, en PDF, que es más común, te puede llegar en un tipo de modelado 3D tipo Revit, Rhino, SketchUp, etcétera, o algún otro formato que ustedes tengan en su cabeza. Entonces, fíjense cómo de acá empiezan a llegar una cantidad de flechas para que viaje luego al diseño, que es en donde nos vamos a enfocar y centrar. Esta estandarización de la información, que es el paso número 2, lo dejo en rojo porque es algo que no se hace comúnmente, y me atrevería a decir que el 80% de las compañías que sufren por la falta de efectividad en sus procesos de diseño es porque no hay una estandarización de la información. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno recibe estos datos en estos diferentes formatos y por estas diferentes fuentes, nosotros lo que deberíamos hacer es establecer también unos canales de comunicaciones, unos formatos, de tal manera de que no se genere un teléfono roto y que la comunicación no sea ambigua y que no sea que el arquitecto que está haciendo los edificios entendió una cosa y el de landscaping entendió otra cosa, y ambos van por vertientes separadas. El momento de unirlas todas en un solo proyecto, pues simplemente no concuerdan porque hubo aquí un error de comunicación e información. Nosotros en diseño sabemos que en un proyecto, por ejemplo, de ingeniería o arquitectura, entran en juego muchos roles. Están los interesados, los dueños del proyecto, están un equipo o una compañía completa de arquitectura haciendo cierta parte del diseño, otra parte de arquitectura haciendo otra parte del diseño, están los ingenieros civiles, estructurales, hidráulicos, eléctricos, está el mecánico, el eléctrico, ya lo mencioné, y todos estos personajes deberían entrar a jugar, y todos con un mismo objetivo, que es marcar el gol. Todos entran en la cancha con ese objetivo. Y después pasamos a una matriz de decisión que, si volvemos al gráfico anterior, era el cliente, el dueño, la ciudad o quien sea que sea nuestro ente aprobador o el jefe. Y esta persona nos puede decir sí, y aquí simplemente pasamos a los entregables finales, la memoria USB, el WeTransfer, ya los deliverables o los entregables, y cerramos el proyecto. Pero ¿qué es lo más común? Que el proceso de diseño salga con un no y que empiece el proceso de iteración. Ese proceso de iteración puede viajar hasta acá, hasta los datos de entrada, como nada más me pasó hoy, que estoy, entre otras cosas que hacemos en Cronos GMT, estamos calculándole las cantidades a un proyecto comercial, y, y estaba comunicándole a mi cliente que tenía algunas dudas respecto a la cimentación, que no concordaban los planos, el gráfico de los planos con las tablas y los textos de los planos, que si me podría aclarar.
Y él me dijo, no, 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 los planos están bien, siga tal cual como dicen los planos. A lo que, pues ya por experiencia y conocimiento, yo empecé a hacer empecé a asumir algunos rangos que son coherentes y le envié y le mostré, mira, esto es lo que a mí me parece coherente y esto es lo que está diciendo el plano. Por favor, revisen el interno y me dicen si continúo como voy, que por lo menos es algo coherente, o quieren que siga los planos, que no tendría sentido. Y bueno, resulta que no me habían enviado la versión final y este proceso de iteración se vino hasta el punto cero. Pero otras veces sucede que ese proceso o ese loop se da porque no se estandarizó la información y como les explicaba, unos entendieron una cosa, otros entendieron otra, no sé, hubo una confusión incluso en unidades, algo tan sencillo como el tire block o la mancheta o el machote o no sé cómo más lo llamarán en su país, en donde ponemos la información del proyecto, el nombre del proyecto, la dirección del proyecto, entre otras cosas, no se definió qué tamaño de papel, por ejemplo, usar. Y eso podría ser un reproceso gigantesco si vamos a un proyecto grande. Yo llegué a tener un proyecto de una vía de 20 kilómetros y el set de planos de construcción de ese tipo de proyectos es gigante, sobre todo porque en ese entonces el consultor eh, sacaba dos secciones transversales por pliego, entonces eran muchas, muchas hojas, además pues no era eficiente el uso del papel. Pues se estarán preguntando, bueno Juan, pero entonces, ¿cómo puede uno automatizar el proceso de diseño? Vamos a ver hoy tres cosas para, para ver cuáles son las mejores prácticas. Pero antes de entrar acá a ver cómo se puede optimizar, yo quisiera saber, ya vimos los procesos generales de diseño, y yo quisiera saber de ustedes hasta el momento qué tan familiarizados están con estos procesos o con este tema de la automatización. Yo por ahí vamos a lanzar una encuesta y antes de proceder a ver las diferentes etapas de cómo podemos automatizar, me gustaría saber de parte de ustedes qué tan informados, por ahí veo que están actualizados, algo habían escuchado. Bueno, parece que nadie está desde cero, lo cual me parece muy positivo. Entonces, buenas prácticas para automatizar un proceso de diseño. Lo primero son templates, plantillas. eh, Nosotros podemos generar eso directamente desde AutoCAD y ahorrarnos todo el setup inicial. A eso me refiero con tipos de letras, tipos de texto, capas, colores, las manchetas o machotes o tire blocks que les explicaba, entre otras cosas que podemos generar plantillas, y en este caso hablando de AutoCAD, pero esto aplica para todo. Hay plantillas para optimizar el flujo general del trabajo, plantillas para Excel, plantillas para Word, plantillas de carpetas para que seamos organizados, y esto nos ahorra y nos permite tener un trabajo limpio que nos ayuda en todo el proceso. El uso de comandos avanzados en AutoCAD, entre ellos uno puede ser los bloques dinámicos, que si tú cambias alguna dimensión, pues el bloque se te vea reflejado en diferentes etapas, y no de pronto como cuando uno está aprendiendo a dibujar, que uno copia y pega y edita aquí y copia y pega allá, y comúnmente está el error de que se te olvidó dónde más lo tenías y editaste tres bloques o tres elementos y te faltaron dos. O hiciste 100 y te faltaron tres. Aquí es donde empieza a jugar y es importante también la automatización porque es que no solo te ahorra tiempo, te permite mantener la calidad. Y por último, la organización. Entonces acá pues hablaba un poco del orden de carpetas, pero la comunicación, el uso correcto de herramientas como el correo, no sé, Notion, Make. Hoy en día hay muchas herramientas que te permiten ayudar a automatizar o por lo menos crear flujos de trabajo adecuados en el área de diseño. Otra alternativa es la programación visual. Y aquí me gustaría traer a la mesa Revit, Rhino y Blender. Los tres software
tienen herramientas que nos permiten generar flujos de automatización de una manera gráfica. Y si aún no conoces la programación visual o no has tenido relación con Dynamo, con Grasshopper o Sberchok y quieres saltar al siguiente paso que va a ser la programación escrita con Python, que es lo que vamos a ver hoy, esta es es muy buen punto de inicio, porque la programación es como cuando en un momento nos hablaban de álgebra y todo el mundo le corría a esa palabra, a álgebra o a trigonometría. La programación, muchos profesionales le tienen miedo a ella y yo considero, yo soy un fiel creyente de que todo el mundo debería aprender programación y me refiero a que incluso los médicos deberían aprender programación porque la lógica de la programación, por lo menos, esa lógica te ayuda a pensar de una manera estructurada. Y una forma interesante de inicializarse en este mundo de la automatización en el dibujo puede ser a través de estos programas y con programación visual. Pero a lo que vamos hoy es a automatizar con Python a través de scripts. Y antes de ello, yo quiero mencionar que AutoCAD ya tiene un lenguaje de programación interno innato que se llama AutoLisp, que si no estoy mal está basado o está creado en Visual Basic. Este es muy poderoso. La curva de aprendizaje es un poco más pegada, pero hoy en día con inteligencia artificial tenemos una gran ventaja al momento de abordar estas complejidades de programación, lo que tiene que ver con sintaxis, con el propio lenguaje, de que si me paso de Python a Visual Basic o a Java. Hoy en día tenemos una gran herramienta que nos ayuda a agilizar o a salir de ese bache gigantesco donde uno decidía o aprendo un lenguaje o aprendo el otro. Autoliz es muy bueno en general, es nativo de AutoCAD, pero tiene un gran pero. El gran pero de Autolisp es que está en AutoCAD. Es su pro y es su contra a la vez. Entonces no puedes interactuar tanto y tener esa interoperabilidad que podría darte Python, que Python te lee un archivo de Excel, te lee un PDF, te lee hasta audios, imágenes. Nosotros sabemos que ChatGPT y estas inteligencias artificiales son programadas o son creadas en el lenguaje de programación de Python. Es un lenguaje súper poderoso, además es simple, entre lo complejo que puede ser el tema de la programación de computadores. Ahorita vamos a ver qué tan simple o complejo y ustedes me dicen qué les parece. Entonces está Autolisp, buenísimo, excelente. El problema es que se queda solamente en AutoCAD. Y si generas programas, y yo lo he usado y me ha parecido excelente. Yo siempre he tenido este chip de querer automatizar las cosas. Y por ejemplo, pues ahorita en Excel también está Python, incluso Excel tiene Python interno en las últimas versiones, pero pues Excel se podía programar con macros, que tiene también un lenguaje base de Visual Basic y que era muy divertido porque en Excel básicamente tú grababas el proceso, tú le das record y tú decías, bueno, es que quiero hacer esto, 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 y él te generaba el código automático, entonces te ahorraba también un poco del tema de programación si no sabías. Por lo menos era un punto de inicio interesante. Entonces vamos a ver hoy PyAutoCAD. Creo que esto, ajá, ahora sí. Voy a abrir por acá PyAutoCAD y me voy a traer esto. Les voy a compartir esta, esta página web por el chat. Aprovecho y saludo que estoy por acá en el chat que no había visto. Y buenas noches para Andrés, que ha estado muy pendiente, para Dael, Guama, Glenda, Felipe, Alejandro, Walter, muchas gracias por estar aquí y espero que le saquen mucho provecho a esta noche. Entonces, esta es si me preguntan qué es lo que existe acerca de PyAutoCAD, que es una librería de Python, esta es la documentación oficial, que fue la que les envié y creo que sí, a ver, yo confirmo si sí sí les envié. Esa es la documentación que tenemos nosotros para aprender PyAutoCAD. No es mucha, pero es algo.
Afortunadamente con inteligencia artificial uno se puede apoyar, pero si esta es la documentación oficial, se van a dar cuenta que es muy limitada si uno compara con otras librerías de Python como Pandas, Seaborn, Plotly, se queda corto. Pero igual se las dejo porque pues es un buen inicio y con base en ello vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, PyAutoCAD, que es cómo nos relacionamos entre Python y conectamos con AutoCAD a través de la librería PyAutoCAD. Pero hay otras librerías que a través de Python nos ayudan a trabajar con AutoCAD, como por ejemplo una que se llama EXDXF, que te permite modificar archivos de XF sin ni siquiera abrir la aplicación de AutoCAD. O sea, tú puedes modificar tu código, tú puedes eliminar capas, crear capas, no sé, crear el cajetín o la mancheta, puedes dibujar, puedes hacer un poco de cosas sin necesidad de ni siquiera abrir AutoCAD con EXDXF. A ver, se supone que, bueno, aquí vamos a ver otra página web, otros recursos, ya se los voy a enviar y quiero que hablemos de entonces las aplicaciones o el estado del arte. Entonces, ¿qué se ha logrado o cómo se podría implementar Python y AutoCAD? Hablemos de arquitectura. En la generación automática de planos de planta, hoy en día existe una inteligencia artificial que es dinámica y en la medida en que tú le das un área o un rectángulo, digamos, él te dice cuál podría ser la posible distribución de un edificio de apartamentos. Y es dinámico, tú empiezas a disminuir el área y él te dice, no, ya no te permite tener, no sé, 4 apartamentos, ya solo uno y con esta distribución. En la medida en que creces, él va creciendo y te va haciendo unas distribuciones más interesantes porque va entendiendo la inteligencia artificial que fue entrenada, va entendiendo que si hay más área, seguro hay más lujo, entonces empiezas a tener cuartos, cocinas, en fin, todo un poco más amplificado. No es simplemente que copies y pegues un bloquecito y lo sigas repitiendo, no. En la medida en que un área crece, por ejemplo, en el tema de un edificio, también esos amenities o el estilo de la distribución también se ve directamente afectada y eso se puede lograr a través de Python. En estructuras podrías conectar programas como ETABS, SAP 2000, incluso Revit de Autodesk en estructuras es Robot Structural o Tecla o el mismo Excel, lo que necesites, tú puedes generar tus cálculos y automatizar el dibujo de secciones, que en ese proceso de iteración y no, ya no quiero una viga de 30 por 30, sino de 30 por 50, cuál es el acero que tendría esa viga y te lo itera y te lo dibuja, porque eso lo hacemos en Excel, tenemos fórmulas, programamos y hay software específico para ello, pero pues también sabemos el precio que tienen estos software. Con AutoCAD o con el manejo de esta herramienta lo puedes lograr sin problemas. En hidráulica, para ponerles un ejemplo básico, podría ser que al dibujar una línea en AutoCAD, automáticamente se aparezca el texto del ID de la tubería, la velocidad que va por esa tubería, la presión, la pendiente, el diámetro, obviamente, esas propiedades básicas y se las podríamos generar a AutoCAD sin necesidad de, por ejemplo, tener un Civil 3D, que también lo logra. Estoy haciendo énfasis en lo que podemos lograr. En el diseño de vías y que quiero unificar acá topografía y diseño de vías, de hecho hoy tengo un ejemplo relacionado sobre todo con un survey residencial o una topografía sencilla residencial y cómo desde un archivo de Excel podemos leer todo lo que tiene que ver con puntos, una nube de puntos. Nosotros sabemos que la topografía realmente levanta, es una nube de puntos. Se la entrega, por ejemplo, al diseñador de vías y este empieza a trazar en esa montaña, empieza a trazar la vía y empieza a calcular cortes, llenos y toda esa parte de perfiles longitudinales, secciones transversales, cálculo de volúmenes de tierra, toda la parte visual también que es importante, que la información no solo es importante tenerla, sino tenerla bonita y que sea entendible, pues eso todo se puede lograr también con esas herramientas de PyAutoCAD. Entonces voy a abrir otro recurso que
es este y ya les envío el link. Este es un equipo que ha desarrollado unas, unas soluciones gratuitas limitadas en ciertas áreas y tienen su página web, tienen, por ejemplo, en el área estructural, puedes calcular eh, las vigas, entonces te calcula diagramas de momentos, de cortantes, te saca incluso reportes y si tienes dudas de qué es lo que está haciendo, hasta te dice como la teoría y qué metodología. Aquí pues como un poco de estructuras, incluso para, no, quería abrir, creo que hay uno en 3D. Todo esto se puede lograr con Python. Todo se puede lograr con Python. De hecho, en esto no hay AutoCAD, esto es solo Python. En geotecnia, yo asesoré una compañía de geotecnia que hacía un proceso muy mecánico, muy repetitivo y a mí se me hacía agua la boca el poder ver cómo se podía optimizar ese diseño, porque realmente los informes geotécnicos no son tan complejos. Al fin y al cabo, lo que ellos necesitan es, hacen unas perforaciones, sacan unas muestras de suelo, las llevan al laboratorio y, y estos laboratorios se testean y después los llevan a un AutoCAD, sacan un informe, pero casi siempre son los dibujos de geotecnia, son unos rectangulitos que te muestran la estratigrafía del suelo, el tipo de suelo y algunas propiedades mecánicas. Eso es demasiado automatizable. Y a mí realmente me encanta ver trabajar compañías y esto es algo de lo que cuando asesoramos compañías en Cronos entendemos el flujo de trabajo y me encanta mostrarle a las personas que hay una oportunidad de mejora y me encanta sobre todo la reacción de las personas. Como caso de éxito, una de las compañías que es uno de los clientes más importantes para nosotros, una compañía de piscinas que a su vez trabaja para diseñar piscinas para Disney. Ellos se demoraban 3 semanas, 2 semanas y media, tres, dependiendo de la complejidad del proyecto. Pero en teoría, 2 y media, 3 semanas generando dibujos, 7 hojas de planos, porque no eran tantos, pero son 7 hojas de planos, y yo vi eso súper estandarizable. Hablé con ellos y hoy en día ellos pueden lograr hacer un diseño de una piscina completa comercial en 4 horas. ¿Cómo? Pues identificamos algunas rutas críticas, identificamos algunas oportunidades de automatización, otras oportunidades de, aquí podemos trabajar esto para, pues 2 personas a la vez en esto y, y con esto obviamente podemos aumentar la productividad y podemos llegarle a más clientes y al final generar las rentabilidades, las utilidades o el salario. Bueno, esta es una página que quería darles para que indaguen, sean curiosos ahí, pero simplemente es para mostrarles el estado del arte, de lo que se puede lograr, como esta página y otras, y simplemente la meta es el cielo. Ustedes, aquí les doy unos solos temas, pero esto lo podríamos aplicar a mecánica, eléctrica, no, a lo que sea dentro de los microprocesos que hay en estructuras hidráulica, arquitectura. Entonces, ahora sí vamos a poner manos a la obra. Durante el webinar o previo al webinar se les ha compartido un link. No sé si Milton nos puede ayudar de pronto a hacer un reminder ahí por el chat del craft, Sí, ya lo tienen donde... justamente, les Ah, está ok, diciendo que gracias. todos los enlaces que acabas de compartir ya los tienen ahí incluso. Mm, perfecto, muchas gracias. Ahí les estábamos dando como una guía de instalación de Visual Studio Code, que es el IDE o la plataforma donde vamos a instalar Python y vamos a trabajar con Python y AutoCAD. Miren, si no tienen eso instalado, tómense en el tiempo, no hay problema. Lo importante es que hoy entendamos que hay oportunidades de optimización y el alcance que podemos lograr. Yo voy a hacer un ejemplo muy básico. Para ello voy a abrir por acá este código, este código. Y les voy a empezar a explicar un poco acerca de lo que es PyAutoCAD. Esto es un cuaderno que se llama Jupyter Notebook, en donde podemos ejecutar algunos Markdown, que es texto, y algunas cajas de código
o podríamos haberlo hecho directo en el Python, que yo les envié, es un archivo que está ahí en el craft que se llama Smile, que es básicamente esta porción de código. Entonces lo que vamos a hacer es, el objetivo de esto es dibujar una sonrisa en AutoCAD sin tener que, por el momento, abrir AutoCAD. Entonces yo voy a mover esto para acá, voy a abrir por acá un tablero, a ver si esto me permite ajustar acá un poquito. Ok, voy aquí rápidamente a dibujar. Nuestro objetivo va a ser el siguiente, dibujar eh, una sonrisa, y la sonrisa básicamente es esto. Entonces, para dibujar esa sonrisa, aquí sí me va a ayudar un poquito, aunque no es que haya mucho cambio, pero ajá. Supongamos que AutoCAD, supongamos no, nosotros sabemos que AutoCAD es un espacio infinito y se mueve por coordenadas X, Y, Z. Y generalmente hay un origen, siempre uno ve cuál es el origen. Vamos a dibujar esta sonrisa con una metodología que es diseño paramétrico. ¿Qué quiere decir diseño paramétrico? Que si cambiamos un parámetro en los datos de entrada y de inicio, el dibujo se va a modificar automáticamente y no tenemos que entrar a modificar cada cosa o entrar a cambiar cada parte del dibujo, sino que eso es la ventaja del diseño paramétrico, que es súper potente en lo que vimos ahora de programación visual. Entonces, en este caso, yo quiero, o yo voy a tomar para este ejemplo, mi centro va a ser el centro del ojo izquierdo de la sonrisa. Esa va a ser mi coordenada inicial, que en ese caso esa coordenada inicial es la 100,100. Aquí en el código les voy a mostrar, les voy a mostrar, les voy a mostrar primero esta parte y ya saltamos al código. Quiero que entendamos lo que vamos a hacer con el código. Vamos a partir de una coordenada de inicio que yo escogí el centro del ojo, pero alguien puede decir, no, yo quiero escoger el centro de la cara o yo quiero escoger otro punto cualquiera, pues es totalmente válido. Para mí, mi coordenada paramétrica inicial va a ser el 100,100, otros podrían haber dicho desde la 0,0, en fin. Y desde ahí voy a tener algunos parámetros. Voy a tener que el ojo va a tener un radio, voy a definir unas distancias que yo tengo como gap, y en este caso es 3. Cierto que ustedes están viendo el whiteboard, no sea que yo esté... Sí, estamos viendo lo que estás rayando con el código al lado. Oh, ok, gracias. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, perdón, yo dije 3 y raya aquí 2. Sería estas 3 unidades. Este sería mi gap. Simplemente no es una distancia, es el número de veces como una proporción que yo quiero generar para que me encuentre el siguiente centro del ojo. También voy a usar esa misma proporción para encontrar el centro de la sonrisa, que va a tener un arco y que va a dibujarse desde esta zona hasta acá. Ese básicamente es el ejercicio. Y para dibujar esto en AutoCAD, ustedes me dirán, pero esto es súper fácil dibujarlo en AutoCAD. Un círculo, copia y pega y un arco y listo. Y es así, tal cual. Vamos a mirarlo en Python. Vamos a ver cuánto tiempo se demora en generarse esto y después hacemos algunos cambios interesantes directo desde Python AutoCAD. Entonces veamos el código. Cuando tenemos un código, bueno, cuando tenemos una línea que inicia con el hashtag, es un comentario. Quiere decir que Python ignora totalmente lo que haya en esta línea. Aquí lo que estamos haciendo es importando la librería de PyAutoCAD que debe ser previamente instalada. Si
si de pronto no estaba pip install by AutoCAD, si de pronto no estaba los recursos, ahí les dejo cuál es el comando que se debe escribir acá en la terminal para que se te instale la librería de PyAutoCAD. Y simplemente llamamos la librería, importamos dos funciones o dos sentencias de la librería propiamente, que son AutoCAD y APoint, que este APoint nos sirve para ubicarnos en ese modelo, en ese espacio, con coordenadas puntuales X, Y y Z. Entonces acá lo que hacemos es iniciar el programa, y para darles un poco de contexto, aquí cuando ustedes vienen a la documentación, aquí dice, por ejemplo, que acá con esto hacen un upgrade o upgrades, actualizan el AutoCAD, perdón, la librería de PyAutoCAD, y acá les va diciendo para instalación, aquí. Generalmente la librería de PyAutoCAD se inicia así, desde PyAutoCAD, importe AutoCAD y digamos que la manera en la que nos vamos a ubicar en el espacio. Y acá hay unas sentencias que son unas buenas prácticas, que es darle a este comando AutoCAD, que es perdón, este de acá, AutoCAD, crea un archivo si no existe, o sea, y le da esa sentencia de que es verdadero. Si no existe el archivo, lo va a crear, que en ese momento yo no tengo la aplicación AutoCAD abierta todavía, y le doy una variable que se llama ACAD. Y por ejemplo acá en este comandito que nos dan en el Getting Started de la documentación oficial de PyAutoCAD, dice que acad.prompt, prompt es la línea de comandos donde nosotros usualmente interactuamos con AutoCAD, y le decimos hello world, perdón, hello AutoCAD from Python. Y lo que hace acá es imprimir el nombre del documento. Entonces entra a acad.doc y .name. Esto que les estoy diciendo lo pueden ver pues en la librería, y de pronto no es tan amigable de leer, y es la razón por la que estamos haciendo este webinar, pero, pero se los dejo para referencia y qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá estamos inicializando el AutoCAD como tal, le estamos diciendo que cree un documento, que acad. Entre a la aplicación y genere un documento nuevo, sobre todo si no existía. Recuerden que esta era una sentencia. Aquí le estamos diciendo que guarde ese archivo en una ubicación específica. Uno le da esa ubicación, la que ustedes quieran, y al final le ponen el nombre que quieren que se llame el archivo DWG, y cierra. Luego generamos o guardamos ese documento. Eso es lo que le estoy diciendo, cada línea que está haciendo. Y ahora sí empezamos a dibujar la sonrisa. Entonces voy a volverme a pasar acá. Entonces tenemos un radio, que es, más bien llamemos esto RAT, que tiene, en este momento tiene 15. Tenemos una coordenada 200-200. Yo les había dicho 100-100. Voy a hacerlo en 100-100 y voy a hacer este radio de 5, este gap de 3, y esto dejémoslo también de 3, que va a ser la apertura para la boca. Y con esto, pues básicamente son las entradas del diseño paramétrico. Pero, ¿cómo se dibuja el primer ojo? Yo creo una variable llamada ojo1 o I1, entro a CAD, que era mi variable inicial, donde entrábamos a la aplicación, entro al modelo, pero también podríamos entrar a los layouts desde el código. Recuerden que no tengo AutoCAD abierto por el momento. Y podemos agregar algunas funciones. En este caso, pues el ojo va a ser un círculo. Agregar add circle. Lo pueden buscar en la documentación de la librería. Y aquí yo le voy a decir aPoint. Recuerden que por acá importamos esto. Es para poderle dar las coordenadas. Le voy a decir en aPoint, en la coordenada, que es esta variable coord, entre a la coordenada en la posición 0, que sería 100, coma, y luego entre a la coordenada en la posición 1, que sería estos otros 100, coma, y el radio de ese círculo,
cuando nosotros ejecutamos el comando círculo en AutoCAD, sabemos que nos pide una coordenada X, Y y el radio. Pues el radio, él lo va a leer de esta variable. Con eso, en teoría, dibujamos el primer ojo. Luego le decimos, ahora váyase a dibujar el ojo 2. Entonces lo mismo, entramos acá, Add Model, Add Circle, y en A Point, ya lo que nosotros estamos buscando es entrar en una coordenada, en este caso la 200 más 200, más este radio, yo lo voy a rayar aquí con otro color, este radio, pero 3 veces, que fue nuestro gap. Y aquí llegamos a nuestra coordenada en X, digamos la X2, Y2. Esta coordenada X2 va a ser la coordenada en 0, que eran los 100, que era este punto, más el radio por el gap. Y aquí simplemente nos localizamos en esta X2 y coma la coordenada en la posición número 1, que sigue siendo 100. No estoy levantando un poquito el ojo, sino que lo estamos dejando igual, coma por el radio, porque quiero que tengan el mismo diámetro que el ojo. Y para la sonrisa, entramos a cada modelo, pero esta vez no es un círculo, esta vez va a ser un arco. Entramos al arco y digamos, las sentencias o sí, los argumentos más bien que tiene ese comando de arco es un centro, XY, obviamente una coordenada XY, una longitud de arco y una apertura dada en grados desde el radio inicial hasta el final. Aquí se va a ver así. Coordenada X va a ser la coordenada, aquí, esta coordenada X3, vamos a llamar este punto X3Y3, esta coordenada X3 va a ser muy sencillo si nosotros tomamos esta coordenada X2 y la dividimos o sea, la distancia que había acá dividido entre 2. Entonces sería esta coordenada X1 más esta distancia dividido 2. Y acá está. Esa coordenada más la distancia que teníamos acá donde teníamos X2 dividido 2 y ahí nos ubicamos en X3. Luego pasamos a la coordenada Y3, que sería la coordenada 1, que era 100, menos el radio por gap. Es decir, que yo básicamente lo que hice fue trazar un compás y me vine hasta acá. Bajé los mismos 3 gap. Perdonen ahí el dibujo, pero realmente este centro debería estar por acá. Bajé estos 3 gaps y me ubiqué en este punto X3, Y3. Y después le digo que el recorrido va a ser de la distancia de la boca por el radio y que va desde 180 grados hasta 0 grados. Luego le voy a decir como adicional que quiero que me aparezca en el prompt de AutoCAD abajo o en la línea de comandos como la conocemos, que diga Hello CAD from Python with Kronos GMT. Y aquí en el código me va a decir, acá en el código cuando lo ejecute, me va a decir Hello CAD from Python with Kronos GMT. Voy a limpiar esto, voy a ejecutar y aquí vamos a ver los segundos de cuánto se demoran a abrir AutoCAD y que probablemente va a salir un error por el timing, porque Python está ejecutando toda la vez, pero como ven van 10 segundos y aún no se activa AutoCAD. Entonces generalmente ese primera vez trae algunos errores y tiene solución. Hay una librería de AutoCAD que se llama Timer y tú puedes generar un delay. Y tú le dices, cuando empieces a ejecutar, demórate, ya se abrió AutoCAD a los 20, más o menos 25. Tú le pudiste haber dicho, cuando se abra AutoCAD, demórate 25 segundos y ahí sí continúa ejecutando código. Espérame, yo trato de ubicar este AutoCAD si se deja. Ah, ah, va a tocar hacerlo a mano, cosa que no me gusta. Eh, vengan, yo minimizo un momento la presentación, yo creo que es eso.
Entonces vamos a ver qué pasó. Aparece un archivo que se llama SmileFace, que yo le había pedido que me guardara un archivo llamado SmileFace. Y si le doy en el mouse doble scroll o zoom extend, encontramos dibujado un círculo. Voy a pedirle que me dé el centro de ese círculo, que tiene coordenada 100,100. Si le pido lo mismo, aquí tiene coordenada 115,10 porque era el radio por el gap que es 3 y así tiene las propiedades que le dimos. Ahora voy a hacer aquí, voy a decirle a Python que no quiero que me genere ningún nuevo archivo, que no quiero que me guarde y que no quiero que me genere otra grabación. Y, y le voy a pedir que vamos a cambiar las coordenadas, vamos ahora sí para 200, 200, vamos a hacer unos ojos más grandes, vamos a poner acá 5 y acá 5 y vamos a generar. Ah, bueno, faltó chequear algo, faltó chequear el prompt. Y por acá decía command hello cat from Python with Kronos GMT. Entonces, todo eso lo hicimos sin tener ni siquiera abierto la aplicación de AutoCAD. Voy a ejecutar y se supone que en la coordenada 200 con 200 voy a verificar que mi diseño paramétrico haya sido correcto. En la coordenada 200 con 200 se generó y bueno, hizo todo el cambio. ¿Cuál es la importancia de esto? Que a Python le podemos incluir ciclos y podríamos generar de una manera iterativa una cantidad de data absurda. Como estamos quedando cortos de tiempo, voy a cerrar AutoCAD completamente. Esta porción de código ya la tienen ustedes, pueden interactuar. Si tienen alguna duda, con confianza me escriben en LinkedIn, en el Calendly de mi página web o de Kronos GMT, pueden buscarme y hablamos. Si tienen alguna duda respecto a esto, porque quiero que pasemos a otro ejemplo. Mm, quiero que pasemos a otro ejemplo. A ver, aquí. En este ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Okay? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la misión? Vamos a ingresar una información desde un Excel, que ese Excel va a generar un archivo de AutoCAD, va a dibujar la información que hay en ese Excel, supongamos que viene directo de topografía, y no solo eso, va a calcular áreas y perímetros, los va a escribir dentro de AutoCAD y nos va a generar un reporte de esas áreas y perímetros de los que sean polígonos y los va a llevar a un Excel. Aquí es donde ya empezamos a ver un poco más poderoso la aplicabilidad de generar esto, porque sabemos que generar el texto de un área en un polígono en AutoCAD no es lo más divertido y toca hacerlo casi que a pedal. Y después llevarlos a AutoCAD es seleccionar el área, el polígono, el hatch que tengamos, ver en propiedades o escribirle propiedades y luego copiar y pegar. Entonces vamos a ejecutar este archivo. Vamos, este es un código un poco más generoso, les voy a mostrar. Es un código que tiene casi 300 líneas. Voy a limpiar acá, tiene casi 300 líneas. La razón es porque tiene también muchos manejos de excepciones para que no falle. Les voy a mostrar el Excel, que es nuestros datos de entrada, que es la estandarización de la que les mencionaba al principio. Esto es súper básico, pero ustedes lo podrían llegar a poner esto un poco más, no sé, más presentable, más bonito. Por el momento, quiero que vean que vamos a tener unos puntos, 9 puntos con un ID. Vamos a tener unas coordenadas X, unas coordenadas Y, vamos a tener unas coordenadas Z, que en este caso van a estar todas en el plano 0. Vamos a tener una capa o un nombre de capa y vamos a crear las capas desde Python sin entrar a AutoCAD y las vamos a llamar así. Van a ver, no van a generar 20 capas. En Python le voy a decir, busque todas las capas, esto es una lista, y busque las que están, las únicas o las propiedades únicas. En este caso, property line, me va a aparecer solo una capa, no me va a dejar aquí 4 capas repetidas, para que quede claro. Va a tener un color esa capa, va a tener un espesor, va a tener un tipo de línea, va a tener
en este caso, estos puntos van a unirse y van a generar una geometría, en este caso polígonos, pueden ser líneas, pueden ser círculos, pueden ser puntos, etcétera. Y le di unos IDs a los polígonos para que Python entienda que debe cerrar el polígono o la poligonal y poder calcular tanto el área como el perímetro. Entonces, tengan presente como esta data. ¿Qué va a dibujar esto? Va a dibujar un survey residencial sencillo, va a tener digamos, un lote, un edificio, una casa, una piscina, un sidewalk, un par de árboles, un driveway y un fence. El fence va a tener una línea diferente. El estilo de línea del fence va a ser fence. Voy a cerrar Excel y para ejecutar el archivo de Python hay que cerrar Excel y voy a ejecutar y quiero irme hasta la finalización del código porque yo también para ese manejo de excepciones quise que el mismo código me diga cómo va, si está pudiendo hacer las cosas o si hay algún problema. Voy a darle a ejecutar y empieza la contabilización. Vamos a ver cuántos segundos se demora generar eso. Y ustedes hagan el cálculo, ¿cuánto se demorarían ustedes haciendo algo tan sencillo? Porque esto sigue siendo muy básico desde solo en AutoCAD, dibujar los rectángulos, calcular el área, poner el área y luego llevarlo a Excel. Entonces acá estamos teniendo una serie de errores. Error al conectar con AutoCAD, la aplicación, AutoCAD application is not visible. Vamos a ver en el código. No, hay un problema acá con el kernel. Y voy a hacer algo que también a veces se buguea. A veces se buguea AutoCAD y a veces se buguea el Visual Studio Code. Vuelvo, voy a limpiar acá esta terminal y voy a ejecutar. Aquí está diciendo que se está conectando AutoCAD a la versión 25. Dice que el estilo de línea ya existe. Oh, espérenme que yo quería cerrar completo AutoCAD. Ya lo dibujó, pero esperen que yo quiero es que aquí se demoró 3 segundos porque tenía AutoCAD abierto y esta velocidad va a depender de su computador. Voy a volver a limpiar acá. Voy a abrir. Se va a demorar aproximadamente los mismos 30 segundos que se demoró antes. Pero fíjense que con la aplicación abierta se demoró 3 segundos. 3 segundos. Dígame cuándo uno podría resolver eso, por más bueno que sea, por más rápido y por más máquina que tengan, para resolver eso en 3 segundos. Esta vez, y de hecho parece que no veo errores. Por acá, sí, por acá creo un error. Y ya vamos eso es por los timers que les digo. Igual se demoró 13 segundos. Voy a abrir, voy a traer este para acá para poder manipularle cosas. Ok. ¿Y dónde está mi AutoCAD? Este es mi AutoCAD. Voy a quitar esto. Y acá dibujo. ¿Qué dibujó? Que dibujó una capa. Espera, yo maximizo acá. Primero dibujó una capa. Una capa building con el color yellow que si uno va aquí a generación de capas, el color yellow es el número 2 y era el 2 el que le había dado allá en mis datos de entrada de Excel. Generó el fence, lo generó con color magenta y además le cargó el estilo de línea. Ustedes saben que cuando creamos un archivo AutoCAD nuevo, los estilos de línea, si no es un template, no vienen cargados o no vienen predeterminadamente cargados. Y uno le toca venir acá eh, y cargarlos. Acá solo está el continuo y el fence, que fue los que le pedí que agregara, pero si no, yo puedo agregar todos estos y lo puedo hacer desde Excel y lo puedo hacer automático, tal cual como lo vieron con este ejemplo sencillo. Generó unos árboles, generó una piscina, generó el property line y el sidewalk. Y eso se ve dibujado acá. En los centroides, por ejemplo, el property line, que es este, me escribió el área, me escribió el perímetro. En el centroide del building me escribió el área y el perímetro. También desde el centroide empezó el texto. Y en la piscina igual. Y no solo eso, si yo voy al Excel, a la ruta que le di en el código de Python que me abriera,
y que acá al final me dice si el área fue calculado y si los resultados fueron exportados a un archivo que se llama resultados áreas perímetros. Voy a abrir este Excel que tengo por acá. Y esto fue lo que me dio AutoCAD. Entonces, perdón, PyAutoCAD. Nos da las áreas del polígono 1, el área del polígono 2, el área del polígono 3, los perímetros y los centroides donde escribió. Ahora, pues nada, ustedes podrían estar diciendo, bueno, y eso yo realmente lo podría dibujar rápido. Venga, yo miro una cosa en la data, que si hay algo que... palm tree. Quiero mirar una cosa que yo no vi los árboles. El código se ejecuta en aproximadamente 2.5 segundos. Ah, por acá quedaron los árboles. Estaban fuera de vista. Pero bueno, entonces ustedes pueden decir, bueno, está muy chévere. El Excel, este Excel de datos de entrada, yo tengo por acá precargados otros datos de entrada de árboles. Los tengo por acá. Tengo estos datos. Tengo que cuidar, por eso les hablaba de la estandarización de datos, que los IDs de los puntos se respeten. Habían nomás como 3 árboles en la lista, en mis datos de entrada iniciales. Voy a cerrar este. Ya no tengo Excel abierto. Voy a volver a ejecutar el programa. Ah, pero voy a borrar todo esto. Voy a ponerlo acá, si se deja. Casi. Vámonos acá. Va a tener acá AutoCAD. Se nos demoró la vez pasada 2.5 segundos. Agregamos más árboles y al ejecutar se nos demora 2.1 segundos y acá están. Los árboles que aleatoriamente puse ahí en los renglones de Excel, acá están dibujados. Ya ustedes pueden generar o buscar aplicaciones, como les decía a un inicio, en el flujo de trabajo general que ustedes lleven. A ver, yo abro por acá la presentación y, y con esto vamos a presentar acá. Para finalizar, quiero que hablemos de los beneficios entonces de trabajar con PyAutoCAD o con Python en general y alguna de estas librerías, o por qué es importante que ustedes desde ya empiecen a intrigarse y a trabajar en automatización. Uno, es gratis. Y cuando les mencionaba que sí, que hay software como Tecla, Revit, Robot, hay muchos que te ayudan hoy a automatizar o agilizar los procesos, muchos están fuera del alcance del presupuesto, uno. Y dos, muchos tienen ciertas funciones que no nos interesan y que obviamente nos incluyen en los costos. Entonces, lo bueno de esto es que es gratis, pero además puedes ajustarlo a tus necesidades. Puedes llevarlo tan pro como quieras o tan básico como lo necesites. En la viabilidad es que es posible y sobre todo hoy con inteligencia artificial, yo recuerdo, yo cuando estudiaba ingeniería civil, yo vi un poquito de programación, pero en el lenguaje de MATLAB, y recuerdo que en un parcial de 3 horas yo entré en caos. Había ejecutado el programa y me generaba un error. En ese caso, el profesor se me acercó y me dijo, usted va tan bien, pero usted no va a ser capaz de ver ese error hoy. Me dijo, salga del salón y respire y vuelve.
Y yo, pero ¿cómo me voy a ir del salón si me está cogiendo la tarde? Tengo que hacer esto rápido. Y pues bueno, a la final yo no veía, yo veía las mismas líneas, esos números me saltaban y salí, me comí un helado, regresé y era una comilla. Tenía mala una comilla. Hoy en día ese problema, pues uno se lo tira a ChatGPT y él le ayuda a identificar y se puede uno ir comiendo el helado sin ningún problema. Entonces hoy lo que ustedes pueden ver ese código tan denso, tan difícil, es porque simplemente no están tan familiarizados. Y esta es la idea de estos webinars que seguramente vamos a seguir lanzando, en donde espero seguir contando con ustedes y algunos conocidos de ustedes, en donde, en donde vamos a entrar a familiarizarnos un poco más, a darles material más didáctico, a que puedan directamente en el webinar ejecutar y pregunten, esto me dio, esto no me dio. Hoy era un brochazo general y incluso ya estamos 5 minutos pasados, pero quería dejarles claro que no es imposible, es viable y sobre todo hoy con inteligencia artificial, solo tengan presente que hoy no están tan familiarizados, pero no lo vean como muchas veces. Yo tengo amigos que escogieron la carrera que escogieron por miedo a las matemáticas o por miedo a esto. No tomen decisiones enfocadas en el miedo, tomen decisiones enfocadas primero en el amor y en esa convicción que tienen de que algo puede ser mejor. En este caso, tengan muy claro esto, porque este es la X grande que la gente dice, no, yo, esos números, ese código, yo no entendí nada. Es porque hoy no estaban tan familiarizados, pero créanme que con el tiempo va a ser entendible y se lo van a agradecer ustedes mismos. El impacto es obviamente una reducción en el tiempo, directamente aumentando su productividad, directamente aumentando sus ingresos, directamente aumentando el flujo de trabajo que pueden llegar a sus compañías. Y no solamente, como les explicaba, no solo es tiempo, es también calidad, es estandarización, es ser consistentes con lo que se entrega. Para finalizar, creo que Milton tiene un par de encuestas por hacer. No sé si las se fueron dando durante el tiempo, si no ahí nos No, ayudas ya Milton con esas. están, sí, Ok, ya están hechas, ya no hay problema. De hecho, ya les compartí en el ok. chat el último enlace para que se registren. Más adelante les notificaremos pues cuando saquemos estos espacios donde puedan aprender ya más Ujú, detenidamente. Es una lista de espera, pero pues lo importante es que se registren, como dicen por ahí. El primero que llega pues tiene mejores beneficios, no les cuesta nada y ujú. si realmente les interesa el contenido, pero ya más detalladito y más masticadito, pues solo registren en el formulario y les avisaremos con tiempo. Perfecto. Bueno, los esperamos en chronogmt.com, con Juan David Cano en LinkedIn o juandavidcano.com. Esta, esta página final estamos trabajando en la parte de proyectos. Quiero subir un poco de mi background y el historial de trabajo que he hecho en todo lo que les mostré al inicio en una forma interesante y diferente a través de dashboards de programación y dinamismo y automatización para que desde allí pues, se note también la importancia de aplicar esto en nuestra industria que está tan olvidada respecto a la programación.